Estamos junto al licenciado Kevin Chalco para analizar varios temas en el aspecto político del Ecuador. Un caso específico que sucedió este año, luego de las elecciones en el mes de marzo, se realizó el Consejo de Participación Ciudadana. Cuéntanos, Kevin, ¿qué repercusiones ha traído esta institución de José Carlos Tuárez al mando de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es un mal que lastimosamente la Constitución del 2008 nació con ese mal congénito. Si la institución mira todo el panorama, si cae en las manos incorrectas con la preparación en constitucionalismo, que es el caso de Trujillo en su primera instancia, tienes un organismo que va a hacer y deshacer con la Constitución. Él lo dijo textualmente, y es más, puedes buscar sus declaraciones en las redes sociales donde él dice que él puede ser hasta más que la propia Constitución. Que el Consejo de Participación, de tener algún tipo de dicotomía con lo que diga la Asamblea o lo que diga otro organismo, ellos tienen la facultad de administrar sus propias tareas con sus propios normas, para supuestamente, entre comillas, hacer valer lo que el pueblo dice. O sea, hacer valer la participación ciudadana. Teniendo eso, es una cuestión descabellada, hay que decirlo así. Descabellado saber que en el 2019 una persona de ese tipo todavía sigue pensando que puede estar por encima de la Constitución. La Constitución dice que ninguna norma, funcionario público ni el presidente está por encima de la ley. Y hay leyes que tienen que ser respetadas porque así es el órgano supra. El órgano supra en un Estado de Derecho es la Constitución. Así les da estas facultades. Pero ¿qué pasa cuando alrededor hay organismos, hay otras instituciones, otros poderes que están a favor de cierto contubernio con el gobierno y no quiere que se sepa? Entonces, empiezas a tener la lucha entre consejos de participación y asamblea, consejos de participación y fiscalía, consejos de participación y contraloría, consejos de participación y gobierno. Otra de las consultas que se hace frecuentemente es ¿qué intereses políticos hay detrás de esta destitución? Está clarísimo que al destituir a aquel que los quería, digamos que fiscalizar hasta cierto punto, digamos que esa era la idea de Tuárez y Walter Gómez y de Sintonio y de Rosa Chalá. Yo creo que al sacarlos del panorama político empieza a, a seguir usando ese consejo de participación como se lo venía haciendo, ¿no? O sea, yo estoy a favor de que lo eliminen. Realmente, si un consejo no hace lo que sus atribuciones le piden, que tiene que hacer según la Constitución, no sirve de nada, pues, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si tenemos un consejo que se va contra las funciones de las otras funciones de la Asamblea, del gobierno, que se vaya, ¿ya? De igual manera. Pero si el consejo sigue siendo utilizado de la misma forma en que pones a alguien que hace la voluntad que yo quisiera, por ejemplo, ya con eso se olvidaron que tienen que fiscalizar. Se olvidaron de los INA Papers, se olvidaron del Contralor, de la fiscal Diana Salazar, se olvidaron del Defensor del Pueblo, o sea, demás funcionarios que tenían que haber sido posicionados con el Consejo. Pero como no lo va a hacer, creo que ahí tienen su cuota, ¿no? Ese es el pago, ¿no? Sacar del panorama a alguien que era la piedra de tropiezo hasta cierto punto, digamos que no, Tuárez no era la figura de gran peso que tenían, o sea, con Tuárez no es que cuando hablaba de que no les tengo miedo y toda esa verborragia, ese populismo, no es que a eso le temía. Una vez analizado tantas situaciones sobre estas decisiones que han acontecido recientemente en el país, bajo tu perspectiva, ¿qué consideras que le depara al Ecuador al mando de estas decisiones que han acontecido? Ecuador tiene que pensar en el futuro, en resolver esa problemática de trabajo, si no, vamos a tener lo que ya tenemos y en una gran escala, por ejemplo, inseguridad. Si no das trabajo, va a haber más inseguridad, más robos, así que el hecho de que Lenín Moreno haya sacado a los militares a que trabajen con los policías es un total desacierto, porque los militares no están para cuidar, sino más bien para reaccionar. Y no es el rol de ellos. El Consejo de Participación se va. El Consejo de Participación lo van a eliminar. No de la vía que tiene que ser constitucionalmente y la forma más razonable, como tiene que ser a través de una asamblea constituyente, no, pero sí una consulta popular. Ese consulta popular lo va a sacar, pero aquí va un dato: la asamblea va a tener que reestructurarse. ¿En qué? En un sistema bicameral. Un sistema bicameral que tiene dos cámaras, una de representantes y otra de senadores. ¿Qué significa esto? Ecuador ya ha tenido un sistema bicameral, pero esta vez estos senadores deben tener, a mi parecer,
la formación en constitucionalismo y en ciencias políticas. No cualquier persona como en la Asamblea tenemos. En la Asamblea tenemos tantas cámaras de asambleístas que son ingenieros, abogados, periodistas, la jueza también de tiene talento, y demás actores de pantalla que nada o poco saben de constitución. Listo. Estas fueron las conclusiones finales de lo que abordamos en el tema sobre el caso del cura Tuárez. ¿Qué le depara al Ecuador en el panorama político? El 2020 es un año de elecciones, donde los ciudadanos tendrán la obligación de acudir al voto popular. Elegiremos a las distintas funciones y a los distintos poderes del Estado, entre ellos el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué le depara al Ecuador? Saquen sus propias conclusiones.